Es imposible no comunicarse. Este es el primero de los 5 axiomas que dice Paul Watzlawick en su teoría de la comunicación. Básicamente, si somos conscientes de que cualquier cosa que hacemos o no hacemos es comunicación, vamos a tener más poder en cuanto a lo que vamos transmitiendo a las otras personas. En general puede haber 2 tipos de comunicación, una que es la verbal y la no verbal, que viene a ser la que hacemos con nuestra expresión corporal, con nuestra postura, con el tono de voz, con el ritmo de voz, etc. ¿Cuáles pueden ser las cualidades más importantes a la hora de comunicar correctamente? La principal es básicamente compartir el mismo código para que la persona pueda interpretar lo que estamos diciendo, ya sea de forma verbal, no verbal, etc. ¿Qué más hay que tener en cuenta a la hora de comunicar? Tener en cuenta el contexto en el que se está comunicando. Podemos comunicar más efectivamente si adaptamos nuestra comunicación a, por ejemplo, el estado de ánimo con el que está la persona, al contexto en el lugar. Todo influye para poder hacer una comunicación más eficaz. De hecho, uno de los recursos a la hora de comunicar más potentes puede ser incluso el silencio. No decir absolutamente nada ya es una comunicación muy potente. Si no, recordar a lo mejor algún discurso en el que hay un silencio de a lo mejor 5 o 10 segundos y causa una gran expectación. ¿Esto en qué nos puede ayudar de manera práctica? Como es algo que influye en todo tipo de relaciones, básicamente si controlamos la información que estamos transmitiendo de manera consciente y luego ir puliéndola de manera inconsciente, vamos a poder influir de manera más efectiva a las otras personas. Incluso si se usa de determinadas maneras, si comunicas efectivamente, puede llegar a manipular a las demás personas. Y eso es todo por hoy. Un saludo.